español, portugués, sueco, checo, polaco, rumano y croata. Muy buenos días a todo el mundo desde la cabina española. Todos nuestros invitados de hoy estarán conectados en remoto, puesto que estamos abordando la dimensión internacional de la COVID. Si nadie tiene ningún comentario, les parece bien, pasamos al punto número 7 de nuestro orden del día, que es el intercambio de puntos de vista con la señora Samia Saad, directora ejecutiva de movilización de recursos y de relación con investigadores de la Coalición de Preparación para las Epidemias e Innovation, conocido como CEPI. Hablaremos con ella de las experiencias de la CEPI en la prevención y mitigación de la pandemia, las lecciones aprendidas fundamentalmente de COVAX y la cuestión de la diversificación para países de renta media y baja. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros para hablar con los integrantes de la comisión COVID sobre estos aspectos de la COVID. Tenemos una hora y vamos a llevar a cabo esta audiencia tal y como estamos habituados. Voy a dar la palabra a la señora Samia Saad. Espero que esté conectada. Tiene usted la palabra. Okay, you have to press this. Tiene que hacer clic en el botón Speak. You have to, yes. Yes. Good. Adelante. Muy buenos días, señora Saad. Es fantástico poder contar con usted. Tiene la palabra para hacer su presentación. Muchísimas gracias, dice la señora Saad. Sí, voy a abarcar algunos de los puntos que me parece a mí que serán de interés para sus señorías. Creo que ya han oído de nuestros socios todo lo relacionado con la licitación. Yo voy a hablar del papel del CEPI. CEPI financia la investigación y desarrollo contra enfermedades infecciosas. Como sabrán, la CEPI se fundó tras la crisis del ébola en África Occidental. Y es que había muy poco trabajo en el ámbito de investigación sobre enfermedades infecciosas donde había un fallo del mercado. Echamos a andar en 2017 y empezamos a centrarnos en virus y patógenos de alto riesgo y especial interés. Sobre todo teniendo en cuenta lo que se conoce como la lista de interés y la hoja de ruta de investigación y desarrollo de la OMS. También nos centramos en el virus respiratorio que se había detectado anteriormente. A finales de 2019 y 2020 estábamos ya trabajando con nuestros socios en el desarrollo de distintas plataformas de vacunación. Una de ellas era la plataforma de respuesta rápida en caso de que hubiera una irrupción de un patógeno desconocido. Fuimos capaces de, junto con algunos de nuestros socios que estaban estudiando el MERS, este otro coronavirus, desarrollar vacunas contra la COVID. Y de hecho lo pudimos hacer antes que nadie más en el mundo. Fue a los 12 días de que se publicara la secuenciación. Ahí pudimos ya llevar a cabo la primera inversión con las primeras plataformas mRNA para intentar disponer del material suficiente que nos pudiera permitir llevar a cabo los ensayos clínicos. Tuvimos una primera cartera de 9 vacunas con 3 criterios fundamentales: rapidez, escala y acceso. Hoy por hoy tenemos una cartera mucho más amplia que incluye vacunas de segunda generación, así como lo que se conoce en términos generales vacunas protectoras del SARS-CoV-2 y también un nuevo plan que he hecho andar en 2022. Hemos estado trabajando, por ejemplo, en lo que conocemos como vacunas pan-coronavirus para abordar distintos tipos de coronavirus, que no es solamente el actual. El acceso es por lo que CEPI
se creó. De lo que se trata es de que en la enfermedad no se quede nadie detrás, que todo el mundo puede tener acceso a cualquier tipo de tratamiento, cualquier tipo de vacuna para prevenir estas enfermedades infecciosas. Por eso estamos aquí. Cuando apareció la COVID vimos como el mercado estaba reculado, estaba básicamente acorralado en distintos países y había mucha gente que estaba en una situación de riesgo de no recibir una vacuna. Lo que hicimos fue establecer un mecanismo y junto con UNICEF y la OMS establecimos COVAX. El objetivo de COVAX lo que buscaba era garantizar que cualquier investigación y desarrollo de CEPI podría abastecer de vacunas en nombre del MEX a países que tuvieran que beneficiarse de esta financiación y se pierde el audio de la oradora. Oh, that's not so good. ¿Se me oye? Ahora ha vuelto, sí. Había desaparecido durante unos segundos. Me disculpo, dice la señora Saad. Can you hear me now? Yes. ¿Ahora se me oye? Me temo que la conexión de la señora Saad es deficiente y por desgracia no vamos a poder interpretar como se merece. Nos disculpamos. Lo que digo, hemos intentado establecer una serie de incentivos y asociaciones para poder garantizar una mayor transferencia de tecnología para aquellos países de renta baja y media. CEPI está comprometido con este objetivo y se ha asociado con las Naciones Unidas para garantizar los cambios en la política comercial, para garantizar un acceso más equitativo y rápido a estas vacunas. El periodo pandémico es un periodo complejo. El modelo de negocio requiere digamos, unas capacidades de fabricación de vacunas adecuadas, así como las cadenas de suministro, la logística y las infraestructuras necesarias. Todo ello en un entorno de modelo de negocio robusto y sólido, hecho además de forma coordinada y con cooperación político, porque si no, el día de mañana nos encontraremos con un sistema insostenible y deficiente, incapaz de poder responder ante la siguiente vacuna. El acuerdo sobre los TRIPS es un elemento clave para la preparación de cara a futuras pandemias. La transferencia de tecnología es crucial. Creo que el doctor Barkley, de hecho, ya dijo que la elaboración de vacunas es un proceso muy complejo, así como el despliegue de esas nuevas tecnologías que tienen que funcionar durante la COVID. CEPI cree en un enfoque holístico a la par que apoya en la transferencia de tecnología para poder asistir a sus socios tal y como necesitan. No se trata solamente de una cuestión de propiedad intelectual, creemos que es importante poder acabar con los obstáculos que impiden el desarrollo de vacunas. En ese sentido, la mejor manera de garantizar el acceso a las vacunas lo antes posible, siempre sin impedir el desarrollo de nuevas vacunas. Por eso, como digo, es importante la transferencia de tecnología y garantizar el acceso a través de inversiones en investigación y desarrollo multipaís, así como con acuerdos de licitación pública. Es importante también que las transferencias de tecnología y el acceso a la propiedad intelectual lo permita a distintos fabricantes en distintas ubicaciones geográficas. En ese sentido, CEPI desempeña un papel crucial. La fabricación sostenible podrá garantizar que contamos con una cadena de suministro transparente y sostenible, que permitirá así una producción sin cortapisas en un tiempo de crisis. Esto implica también que tiene que haber un flujo constante de productos así como cadenas de suministro sostenibles, utilizando el marketplace del grupo de expertos establecido entre CEPI y la OMS, entre otros, durante la pandemia.
que establecimos, por cierto, porque vimos que había precisamente obstáculos a la exportación de determinados componentes que eran cruciales para la fabricación de vacunas, pues lo que se hizo fue crear este punto de contacto. El objetivo no era otro que poner en contacto a los proveedores de distintos materiales y componentes clave a través de esa plataforma para garantizar el abastecimiento de vacunas de COVID. Por último, pero no por ello menos importante, la financiación de estas instancias requerirá también del acceso a la financiación para poder financiar en particular a aquellos momentos de especial riesgo, algo que no fue el caso durante la crisis de la COVID-19. Esto tiene que hacerse para prevenir futuros brotes. Es importante señalar que CEPI, como parte de su cartera de inversiones en investigación y desarrollo, utilizó lo que se conocen como préstamos de recuperación para que se pudiera cubrir, digamos, parte de lo que no pudo pasar la primera ronda del mecanismo COVAX. ¿Cuáles son algunas de las primeras lecciones que hemos aprendido? Se vuelve a interrumpir el audio de la señora Sada. Was the connection tested beforehand? ¿Hemos probado la conexión de antemano? Can we try again? Vamos a intentar conectar de nuevo con la señora Sad. Se me oye, me disculpo, dice la oradora. Cosas del directo, dice la presidenta. Sí, lo siento mucho. A veces la conexión es un poquito inestable. Como digo, una transición sin fisuras para conseguir el despliegue de vacunas es fundamental y tiene que hacerse a través de una financiación sostenible y sólida. Es una de las principales lecciones que hemos aprendido de COVAX. La financiación para la adquisición de vacunas no estaba puesta a disposición con rapidez. Tampoco lo estuvo en la primera instancia para desarrollar una cartera de vacunas posibles. Por eso hubo que empezar desde cero. CEPI, por ejemplo, contaba con financiación para preparación, fondos de contingencia, pero tuvimos que llevar a cabo también movilización de fondos desde cero, también con el mecanismo de COVAX, para poder conseguir esos acuerdos de adquisición. Otro elemento fundamental importante es que la financiación es clave también cuando hay un nuevo brote o una situación de riesgo, y eso no fue el caso. Los intercambios que se están llevando a cabo ahora mismo no están incluyendo la financiación de mecanismos en situación de riesgo. Creemos, por lo tanto, que estos elementos no se dieron en ningún sitio durante la crisis de la COVID y que las donaciones que se hicieron tenían poca vida útil, y esto fue un poco atractivo para algunos países porque no podían desplegarlas con la velocidad suficiente. Por lo tanto, si se tienen que donar esas dosis, tienen que darse de antemano y tiene que haber una serie de acuerdos clave con los países destinatarios, así como una serie de dosis que estén ya a su disposición. El nacionalismo en el ámbito de las vacunas tuvo un impacto muy negativo en lo que se refiere al acceso a las dosis de vacunas al principio de la pandemia. Hemos hablado ya de los países de renta alta que han estado acorralando al mercado y limitando el abastecimiento. La capacidad de fabricación se limitaba en un puñado de países de renta alta, lo cual lo único que hizo fue agravar estos problemas. La distribución de vacunas en torno al mundo necesitaban la transferencia de tecnología que tenían que planearse y fomentarse. Otra lección que también hemos aprendido y que tendría que estar en la mente de todo el mundo es que no pudimos desarrollar vacunas de la COVID-19 si nos hubiera antes invertido durante décadas en otro tipo de virus, como de tecnología de plataformas como mRNA, proteínas u otros tipos de coronavirus como el MARS. Todo esto nos ha permitido, como digo, movilizar las cosas con mucha más velocidad durante el brote SARS-CoV. En ese sentido es importante que creemos planes de preparación en investigación y desarrollo para poder responder en tiempo y forma y poder así dar una respuesta mucho más rápida. CEPI, en ese sentido, se ha comprometido por nosotras mismas y por el mundo a intentar desarrollar
unos plazos de desarrollo mucho más reducidos, de hasta 100 años, de hasta 100 días. Y lo que intentamos es desarrollar mecanismos de diagnóstico, terapéuticos y de vacunas lo antes posible. Lo que esperamos es que podamos contar con socios de financiación en otros ámbitos que nos contribuyan a acelerar el proceso. Se me está acabando el tiempo, entonces voy a ir un poquito más rápido. Quiero hablar del papel del CEPI en la diversificación de investigación y desarrollo en países de renta media y baja. CEPI ha trabajado con distintos desarrolladores y también como parte de nuestra cartera hemos trabajado en el apoyo de transferencia tecnológica a terceros. Algunas de las vacunas que de hecho se recibieron con distintas licencias como AstraZeneca, Oxford y Novavax, algunas de ellas recibieron, por cierto, el apoyo de CEPI. También, como digo, apoyamos en la transferencia de tecnología durante la pandemia porque vimos que no estaba siendo suficiente. Tuvimos también otros socios, eso sí, en otros ámbitos, como Biological E en India y Escape Bioscience en Corea. En ese sentido, Escape Bioscience han solicitado una licencia para el uso doméstico de sus vacunas. 15 vacunas siguen recibiendo financiación de CEPI, incluida 12 variantes de protección contra el coronavirus. Por lo tanto, vemos que CEPI es el única institución de financiación pública de investigación y desarrollo que está garantizando el acceso equitativo a esta tecnología. Lo que estamos haciendo es que a través de una convocatoria de propuestas estamos intentando identificar una red de socios prácticamente en todos los continentes, sin contar la Antártida, pero prácticamente en todos los continentes, para asegurar que, como digo, en el futuro contamos con un conjunto de fabricantes claros que han hecho sus procesos de diligencia debida y que pueden contribuir al desarrollo y apuntalamiento de estas capacidades de fabricación rápida en caso de que haya cualquier tipo de brote en el futuro. Pronto vamos a comunicar esta red de fabricantes. Este es uno de nuestros compromisos claves que llevamos a cabo y seguiremos para diversificar el suministro para las regiones de renta media y baja. Bien, vamos a pasar a otro aspecto ahora, a saber si consideramos que los países con rentas altas han contribuido de manera positiva en respuesta a la pandemia. Bueno, vamos a ver los cambios de política comercial necesaria para reforzar la fabricación a nivel global. Hay una declaración ministerial que le da a la OMS sacar las conclusiones de la pandemia también, con un uso limitado de las restricciones para la exportación. Este es uno de los puntos principales que podemos sacar de esta lección. Hay que ver las normas de exportación y restricción de exportaciones y de materias primas y suministros críticas que han sido una barrera para reforzar y diversificar el suministro de vacunas, sobre todo para los envíos como COVAX, por ejemplo. CEPI siempre ha alentado que haya procesos de revisión, buenas prácticas de fabricación y permitir un acceso seguro a estas vacunas. Bien, primero, los intérpretes están muriendo todos por la rapidez de su intervención y dos, tiene que concluir, por favor. Bien, habrá muchísimas preguntas, es verdad. Voy a concluir entonces, si me permiten, específicamente con un punto interesante para ver cómo CEPI trató el tema de los precios. En su financiación, en su fundación, pues nos centramos sobre todo en la preparación, cuáles eran los candidatos que ya estaban listos para la fabricación de las vacunas. Entonces, si no había posibilidad de encontrar el fabricante, también
se desarrolló la fórmula en cuanto a los precios que habría que llevar a cabo. Y también para que si eran unas operaciones sin fines de lucro para que no generara pérdidas, basándose también los precios en las rentas. Hemos publicado y compartiremos con ustedes, con su secretaría, pues las disposiciones de acceso en nuestros contratos para que puedan verlas, son públicas. Hemos hecho una síntesis de los planteamientos que hemos utilizado y están estos en línea. Con esto voy a parar mi intervención porque estoy seguro que habrá preguntas específicas y ya daremos más detalles al respecto. Muchísimas gracias, señora Saab, por esta introducción. Le vamos a dar la palabra a los grupos políticos. Señor Limpros, primero. Gracias, señora presidenta. Gracias a la señora Saab por su intervención e información. Ha sido un placer compartir estas elecciones. Hay una nota sobre CEPI y hay un potencial muy amplio sobre las medidas de aplicación. En esta nota vemos que hemos cumplido un paso muy importante en la buena dirección. También hay que recordar a los ciudadanos de toda la Unión que la lucha a nivel global contra la pandemia ha hablado de COVAX. Tenemos también Horizonte Europa, Horizonte 2022, con miles de millones de dosis que han sido financiados y millones de dosis de asistencia. Yo le preguntaría, ¿cómo ha considerado CEPI la movilización de recursos contra la COVID y cuáles son las principales conclusiones que podríamos sacar para el futuro? Podríamos hablar más, pero no quiero entrar en detalles. Gracias. Gracias. Yo tengo dos preguntas. Una general y otra específica. General, a menudo ha mencionado usted, señora Saab, y es muy importante, la igualdad de acceso, que está en el centro de la acción de CEPI. ¿Nos puede dar una evaluación del papel de la Unión Europea al respecto? En cuanto a disposición de financiación, donaciones y también sobre el TRIPS y el waiver. Ayer tuvimos una audiencia muy interesante con una intervención de la profesora Moon y también habló de los pools, de los grupos de financiación para la investigación y el desarrollo, y en retorno tienen acceso a la tecnología sin patente. ¿Sería este un modelo para el futuro, para prepararnos para las próximas pandemias? También ha mencionado usted la importancia de estar preparados a nivel de investigación y desarrollo. ¿Cómo calibra usted estas ideas? Le doy la palabra, señora Saab, para que responda y después seguimos adelante. Muy bien. Bueno, recogiendo la primera pregunta, absolutamente, la Unión ha desempeñado un papel fundamental para permitir el acceso a las vacunas, pero claro, a veces un poco tarde en estas donaciones. También hay que saber el partenariado que tiene CEPI desde hace mucho tiempo con la Unión Europea, con el Horizonte 2020 y Horizonte Europa, que sigue adelante. Hemos recibido financiación y cofinanciación de Horizonte 22 contra la chikungunya y también la fiebre del Valle del Rift. También hemos comprometido centenares de millones de euros para que CEPI cree posibles vacunas contra la COVID-19. También una vacuna basada de Corea, primera
vacuna nacional apoyada financieramente por CEPI, la Unión Europea, y la Fundación Bill Gates. Había una diversificación en la elaboración de estas vacunas. Y ahora, sobre lo que dijo la presidencia, no fue fácil encontrar financiación para investigación y desarrollo, ¿no? Iniciar el desarrollo y el estudio de estas vacunas. La presidenta van der Leyen en el 2020 pues financió un evento para recoger fondos para CEPI, y su papel fue crítico para CEPI y los demás actores. Fue un liderazgo llevado a cabo por la Comisión Europea, la OMS también, para intentar encontrar fondos. Ahí se encontraron bastantes, casi 2.000 millones de inversiones para crear una cartera de vacunas. Había que invertir en múltiples vacunas. Y volviendo a ERA rápidamente, esta nota, pues es importante saber que los retos con los brotes de enfermedades infecciosas, si tenemos una investigación fragmentada, si no hay red, estas son las razones por las cuales no se progresó como se necesitaba. ACTE y COVAX fueron únicas porque verdaderamente aquí aunaron diferentes actores para un acceso equitativo para todos. Así que esta nota era para intentar asegurarse que nuevas entidades regionales como ERA, pues se asociaban con entidades globales y otras también entidades nacionales en Estados Unidos y Japón, por ejemplo, y otras. Lo importante es colaborar y establecer cómo trabajar conjuntamente para no duplicar los esfuerzos. Hay mucho trabajo y los recursos, para no malgastarlos, es importante saber cómo tenemos que trabajar, aunar nuestras capacidades. CEPI se centra en el acceso equitativo y en plataformas de respuesta rápida. Y una de nuestras ideas es estar mejor preparados y crear bibliotecas de vacunas, así las llamamos, para 25 familias de virus que generan enfermedades para los humanos, y organizaciones como ERA, porque una entidad no puede hacer todo. Por eso tenemos que asociarnos y repartir las zonas, ver las que son mejor para la Unión y mejor para otras asociaciones y otras entidades. Nosotros somos un corredor honesto, este es nuestro papel, porque podemos movernos rápidamente, tenemos buenos conocimientos internos que queremos compartir con nuevos socios y entidades que se crean para en todo el mundo. Sobre investigación y desarrollo regional, es una idea interesante. Necesitamos un ecosistema más robusto a nivel regional, y también hay que asegurarse que la ciencia es el factor que verdaderamente pues se sirve de motor en toda esta investigación, y las entidades regionales asegurarse que su base es la ciencia, y sin una investigación regional y fabricación regional, porque es así como CEPI trabaja, es importante que cada entidad regional esté en una red, porque claro, quizá es importante asociarse con
para así incluir a todas las regiones a nivel global. Gracias, muchas gracias, señora Tlen de Novar. Gracias, señora presidenta. Gracias a la señora por sus muy buenas explicaciones a las preguntas fundamentales que ya han tratado mis colegas. Como médica, debo decir que desearía, si fuera posible, que me responda a las preguntas que se me plantearon de lo que vi en su página web. Apoya el desarrollo por la organización holandesa para el desarrollo de la vacuna Intravac que puede administrarse esta vacuna vía nasal. Y los primeros ensayos clínicos son muy prometedores, pero hay muchas preguntas que se me plantean. Dada la eficacia de las vacunas ya comercializadas, entonces, en su opinión, ¿cuál sería la metodología de futuros estudios clínicos? En otras palabras, ¿es ético de verdad comparar la administración de una vacuna candidata a una ya que tenemos? Otra pregunta. ¿Los costes de este tipo de vacuna podrían ser más competitivos que a las vacunas que ya están comercializadas? Además, esta administración nasal, que es para inmunidad local y general, podría dar una mejor protección y quizá también una reducción mayor de la transmisión del virus. Gracias. Pues muchas gracias. Uta. Paulus, gracias. Gracias. Debido a la amplia contribución financiera en el desarrollo e investigación realizado por CEPI para nuevas vacunas, también ha dicho que CEPI puede mejorar el acceso equitativo a las vacunas, porque claro, también puede financiar bajo condiciones y el acceso es uno de los objetivos principales, pero la realidad amarga es que no se distribuyeron bien las vacunas, incluso el personal médico no pudo vacunarse adecuadamente. Entonces, puede negociar cláusulas para disponibilidad, transparencia, derechos de autor, promover la fabricación local para los países de renta media y baja. Hay planes para revisar las directrices tras lo que vimos en la pandemia COVID-19. ¿Qué solución? Segunda pregunta. ¿Propondrían ustedes para salvar también la financiación para reforzar la producción en situaciones de emergencia? Por ejemplo, podría haber un grupo, un pool de financiación basándose en uno de los programas de la Unión para la salud global, si se necesita financiar pues una investigación y desarrollo rápida. ¿Qué tipo de herramienta financiera vería aquí al respecto? También el doctor Hatchett ha también recientemente ha declarado que hay condiciones de acceso que deberían ser obligatorias. Se compromete también a que se compartan las tecnologías. Ayer también tuvimos una audiencia sobre la investigación pública que podría llevar a encontrar una vacuna verdaderamente disponible y que pudieran pagar la gran mayoría, por ejemplo, de 3 euros con financiación pública, con licencia, por ejemplo, en la India. Gracias, señora Sad. ¿Ahora me oyen bien? Sí, señora Sad. Adelante. Bien.
yo no soy no desarrollo las vacunas, y entonces también nuestro papel es tener en cuenta las acciones de filantropía para la investigación. Para la pregunta Intravac, hay que saber que se necesita vacunas de segunda generación, la segunda ola de vacunas, para decirlo así. Que hemos tenido un impacto importante para prevenir las enfermedades y los fallecimientos. No hemos salido todavía de la pandemia, pero hemos pasado de una fase aguda a un virus endémico, y esto es lo que está investigando CEPI. Algunas de estas vacunas no son estables, tienen que estar refrigeradas, se necesitan múltiples dosis. Entonces, Intravac forma parte de la segunda generación. También dijo cómo podríamos tener una mejor inmunidad con estas vacunas nasales. Esto se está probando, porque también habrá otros virus, y esto va a ayudar a nivel científico a luchar contra estas enfermedades. Nada más, pero con mucho gusto, pues yo podría decir que mis colegas que se encargan de la investigación y desarrollo puedan intervenir. Pero se necesitan vacunas de segunda generación, porque el virus sigue mutando, y el objetivo general es tener una vacuna que proteja a nivel general, y también con los futuros coronavirus que puedan surgir. En cuanto al acceso y IP, siempre hemos tenido una política de acceso, incluso antes del COVID. Siempre ha habido unas condiciones de acceso que se negocian como parte de nuestro contrato de I+D, y eso es lo que hemos observado también durante la pandemia. Quisiera destacar que la razón por las que no hay un acceso equitativo son múltiples. No está necesariamente relacionado con la propiedad intelectual o con estos aspectos, sino que en el fondo se refiere a porque había un cuello de botella en el mercado, las donaciones no llegaron lo suficientemente rápido. Además, sin el compromiso de los países de alta y media renta, no se podían realizar acuerdos de venta anticipada sin dinero. No había, además, forma de hacerlo de forma coordinada. El dinero llegó no todo lo rápido que necesitábamos para tener un acceso equitativo, y luego hay otros aspectos múltiples, por ejemplo, las dudas a vacunarse, la demanda diferente en distintos sentidos. Vimos, por lo tanto, que había razones múltiples por las que se daba ese acceso que no era equitativo. En cuanto al papel de CEPI, nosotros no negociamos esos acuerdos de contratación, son otros los que lo hacen, como por ejemplo UNICEF y sus distintos órganos, la COVAX y las agencias de contratación. CEPI, en este caso, no quiere poseer la propiedad intelectual como parte de la política, y la razón por la que se hace es porque, a diferencia de la situación con otras moléculas menores, hay más barreras para el desarrollo de las vacunas que las patentes. Es bastante complejo hacer una vacuna, tener el material biológico. Sabemos, por lo tanto, que el acceso a ese material biológico, las líneas celulares, los adyuvantes, coadyuvantes, que hacen que las vacunas sean mejores y tengan una mejor respuesta inmunitaria. Depende, por lo tanto, de una plataforma para el desarrollo de las vacunas. Nosotros lo que queremos es que ese I+D esté disponible para que se puedan luego hacer otras vacunas. Nosotros, desde el CEPI, lo que queremos es que la propiedad intelectual se pueda gestionar de forma que se garantice un acceso equitativo, que se pueda fomentar la transferencia de tecnología.
En el caso de la COVID, las dosis se ponen a disposición de la COVAX para que haya una distribución justa. En este caso, 2.000 millones de dosis a través de los contratos de I+D y el derecho al rechazo a que se trate de esa forma, y luego los distribuimos. Esas son las distintas lecciones que se aprenden a través del proceso. Luego lo que hacemos es actualizar nuestra política. Vemos cómo se aplica el enfoque de acceso y cómo hemos conseguido garantizar el derecho al rechazar ese instrumento COVAX como parte de los acuerdos de I+D y del acceso. Gracias. Señora de la Pisa. Muchas gracias. CEPI, la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Pandemias, fue creada en el Foro de Davos en 2017 tras el ébola, con una gran financiación y apoyo de Bill Gates and Melinda Foundation, una fundación que tiene asiento en el Consejo. Esta coalición tiene como misión acelerar el desarrollo de vacunas y otras contramedidas biológicas contra las amenazas epidémicas y pandémicas para que sean accesibles a todas las personas que las necesiten. Esa es la definición de su organización. Yo la verdad es que no lo entiendo. No entiendo el papel crucial que ha querido expresar usted de CEPI. En estas ponencias está quedando claro, ¿no?, que las acciones de la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea siempre están apoyadas en entidades filantrópicas como Gavi y COVAX. Las colaboraciones solidarias son bienvenidas, pero ver cómo la preparación de las pandemias internacional parta de una iniciativa privada donde la pluralidad, la representación democrática no está garantizada, está claro que pueden existir conflictos de intereses. Hoy mismo lo ha transmitido usted cuando ha hablado de su plan, ¿no? Cambios en las políticas comerciales, red de fabricantes, cuáles eran los candidatos de vacunas, decidimos los precios, las cantidades ínfimas para el lucro, propiedad intelectual. Parecen ustedes legisladores. No puedo más que manifestarle mi inquietud por comprobar, tras su intervención, el poder de influencia de organizaciones como la suya. Y me preocupa que organizaciones institucionales como la nuestra, como la Unión Europea, se supedite. Hablan de la Unión Europea como socio. Hoy no se ven claros los actores de la gobernanza internacional. Han dejado de ser los países y han comenzado a ser organizaciones no gubernamentales o fundaciones como la suya. Vuelvo a repetir que fue creada en el Foro de Davos en el 2017. Me encantaría quedarme tranquila y quizá no he entendido bien el rol de CEPI. Me encantaría que usted me explicara mejor el entramado actual en la toma de decisiones internacionales, como poco, cómo ha sido durante la pandemia. Muchísimas gracias. Thank you very much. Mrs. Muchísimas gracias, señora Donato. President. Gracias. Muchísimas gracias, señora Saad, por su presentación. Me gustaría resumir lo que nos decía. Decía que la CEPI se fundó en Davos, son Noruega e India los fundadores, la Fundación Bill y Melinda Gates y otra fundación de 1936 que ahora es un fondo de inversión presidida por Julia Gillard, antigua primera ministra de Australia, y que sigue siendo presidenta del WEF como uno de los miembros fundadores. Como nos decía usted, la CEPI tiene el objetivo de recaudar fondos, por decirlo simple y llanamente. Se encarga de la financiación de la investigación y el desarrollo, producir vacunas de segunda generación para poder tratar la situación que se plantee con los nuevos brotes o con la aparición de nuevas enfermedades. Hoy le envié a la presidenta una carta en la que se decía que el origen de la COVID era en un laboratorio, que había sido creado en un laboratorio
con el objetivo de poder seguir adelante con la investigación. Si tenemos en cuenta esta situación, ¿no considera que con las futuras pandemias podría plantearse un problema si se prohibiese la investigación en todo el mundo? Si vemos sobre todo cómo ese dinero público que se recauda en las distintas entidades y que al final acaba en manos de las multinacionales, de las empresas farmacéuticas, que no quieren luego compartir su propiedad intelectual, sus patentes, con otros productores, de forma que no se respeta el interés público. Únicamente quieren lucrarse y tienen unos lucros enormes. En cuanto a la fabricación a escala mundial, siempre se ha reservado a las mismas multinacionales. Y yo por eso quisiera saber por qué habría que recaudar fondos públicos únicamente para unas ventajas de esas empresas, pero no para el interés público. Señora Franzen. Cindy? Thank you very much. Gracias. Muchísimas gracias por darme la palabra. Voy a tratar algunos aspectos. Creo que era para el próximo orador, para quien iba a intervenir. Estabas en la lista, Cindy. No, yo quería intervenir después de que hable el señor Lomo. Bueno, pues si nadie más desea intervenir, le voy a dar la palabra a la señora Saad. So just to clarify, Quisiera aclarar que los fundadores fueron algunos gobiernos, 2 filántropos, pero se amplió el número de gobiernos y bastante durante la pandemia, con un consejo de inversores, con una visibilidad plena de la cartera, con un mecanismo de rendición de cuentas, además, durante la pandemia. Y al final tuvimos entre 25 y 28 países que contribuyeron a la financiación de los países de baja, media y alta renta, y algunos países europeos como Italia, Alemania o el Reino Unido, Lituania, Luxemburgo, España hizo también un compromiso. O sea que, como vemos, varios países europeos. Serbia también nos dio financiación. Estos países dieron financiación a CEPI antes de la creación de ERA. Nosotros incluimos esa financiación equitativa desde el principio, con la idea de que no se debía dejar a nadie rezagado, con el acceso también a ELMEX. El Comité de Evaluación Científica y los expertos lo trataron. Hubo asimismo un comité externo de desarrollo y fabricación con expertos internacionales que no estaban en órganos farmacéuticos, sino que eran antiguos expertos de la industria farmacéutica con conocimiento en desarrollo de vacunas y de fármacos, que nos ayudaron muchísimo también con la diligencia debida en cuanto a las inversiones. Cada contrato tenía un acceso acelerado, además, para poder dirigir adecuadamente las inversiones. Quisiera recordar que somos un partenariado público-privado, no tenemos una financiación privada, por ejemplo, de la industria farmacéutica que venga a CEPI. Está el sector privado, pero es de empresas no farmacéuticas y no están además en ninguno de los órganos gubernamentales. Simplemente contribuyen con donaciones. La financiación, miles de millones, proceden
de unas pocas fundaciones y también, por ejemplo, Citibank con la responsabilidad de las empresas. En todo caso, vemos que la mayoría de la financiación, hay por lo menos 25 países que representaron 1.800 millones en recursos. Quisiera aclarar este punto. Por lo que respecta a algunas de las otras preguntas que se planteaban, tenemos una responsabilidad de defensa clara de estos principios. Nosotros lo que buscamos es que se invierta en un acceso equitativo. Como les decía, sí que nos aseguramos de tener el derecho al rechazo a través de las dosis que conseguimos a través del contrato I+D, a través de ese instrumento COVAX. Nos coordinamos y al final las decisiones finales las toman los países de forma multilateral. Nosotros no hacemos la contratación, lo que hacemos es invertir y ver cómo se pueden definir las condiciones de acceso. Nuestra cartera era muy diversa. Como les decía, las vacunas desarrolladas eran en países de alta renta. Ahora hay 2 vacunas, una en Corea del Sur y otra en la India, que fueron financiadas y que han recibido una licencia de uso de emergencia. Vemos cómo, además, los detalles sobre el I+D y sobre los fabricantes es clave para el acceso global y para poder garantizar una capacidad de diversificación en todo el mundo. Esas intervenciones están ahí para apoyar y para capacitar. Quisiera destacar asimismo que no hay ninguna prueba, según la OMS, de que haya sido un virus creado en laboratorio, la COVID. En cuanto a la viruela o, por ejemplo, el virus del ébola, Sudán, hemos visto cómo se consideraban zoonotias. Nosotros lo que hacemos en este caso es seguir los avances científicos. Eso para nosotros es un elemento clave. Nuestro papel, como les decía, es garantizar que hay unos términos de acceso equitativo en nuestros contratos de I+D desde el principio. Luego tenemos que asociarnos con las empresas de contratación cuando se producen brotes para que esas vacunas pasen por las últimas fases de desarrollo y luego se puedan contratar. Alemania era inversor desde 2017. Quisiera destacar, por lo tanto, la diversidad de nuestros inversores. Pueden ir a nuestra página web y verlo. Es muy transparente. Ahí verán la diversidad de inversores que tenemos y la amplia financiación del sector público. Nuestro papel de defensa es la reducción, por ejemplo, de barreras, la transferencia de tecnología, la protección intelectual no son solo las patentes. Hablamos de que tiene que haber unas licencias voluntarias y la participación en el pool de medicamentos y otras posibilidades que permitan aumentar el acceso. Existe además el compromiso de que se puedan distribuir por todo el mundo, que pueda haber una red de fabricación en todo el mundo. Ese es uno de los compromisos. Sí que facilitamos las transferencias tecnológicas para las empresas que desarrollaron vacunas con fondos de I+D. O sea, que no era únicamente en Europa y en Norteamérica, sino también en otras partes del mundo para intentar evitar que hubiese un nacionalismo de las vacunas o unas prohibiciones de exportación. Ese es el papel que va a seguir desarrollando la CEPI. Nuestros socios van a ser socios también para la transferencia tecnológica y algunos de nuestros socios de I+D. Lo que buscamos es ser los que sirvan de puente y poder facilitarlo. Es uno de los enfoques que tenemos para permitir ese acceso. Thank you very much, Mrs. Saab. Muchísimas gracias, señora Saab. Gracias por estar conectada en nuestra reunión, por haberse tomado el tiempo de responder a nuestras preguntas. Y pasamos a continuación al punto 8, intercambio de puntos de vista con el doctor Dlomo, viceministro de Salud de la República de Sudáfrica. Señor Dlomo, nos complace y es un honor para nosotros poder contar con su participación en esta comisión. Estos últimos días
hemos tenido socios, miembros de la OMS, miembros de la comunidad académica, ONGs presentes en nuestra reunión, pero pensamos que es clave poder tener a alguien también con una responsabilidad política del sur global y no de cualquier país, sino Sudáfrica, un país que en muchos aspectos ha desempeñado un papel clave en la pandemia. Todos recordaremos que el virus Omicron fue detectado en Sudáfrica y que en ese momento Sudáfrica hizo todo lo necesario para alertar al resto del mundo, como tiene que hacer cada país, es lo que hizo el suyo. Pero la reacción del resto del mundo no fue la que debieran. Empezaron a cerrar sus fronteras en vez de inmediatamente proporcionar la ayuda necesaria. Lo que aprendimos después es que las variantes van a atravesar todas las fronteras, no solo las de los países vecinos, sino que van a cruzar continentes. Me interesaría conocer su opinión al respecto, sobre todo porque ha desempeñado además un papel clave dentro del debate sobre la excepción al TRIPS. Ha sido usted especialmente valeroso en un momento en el que las cosas no eran nada fáciles y además ha desempeñado también un papel clave en la producción local. Son muchísimas razones por las que estamos satisfechos de poder contar con su presencia. Señor ministro, tiene usted la palabra.